¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Bien, tenemos varios temas de interés nacional, interés de país. Temas concernientes a lo político, temas concernientes a lo económico, salud, educación. Y bueno, ¿cuántos problemas no hay en el país? Inseguridad. A él le fue un reo, tal vez están justificando la cárcel porque dicen que dentro de un año ya la tienen lista y que ya están las licitaciones y que ya están dos empresas que participaron. Y también ya han de estar las empresas listas, las que van a licitar todo lo del proceso electoral. Algunos están esperando que sean las mismas que sin ninguna falla transmitieron esos datos de Venezuela. Pero bien, hemos invitado esta tarde al ingeniero, economista, político, también, Alfonso Díaz Narváez. Y se sonríe con acá sonrisa porque también le agrego lo de político también. Pero bien, pues no sé qué le estará causando risa, tal vez con lo último, lo de la transmisión de datos. Pero bien, ingeniero, el banco aquí de inmediato, vamos a entrar en materia económica porque sabemos que maneja muy bien los temas económicos. El Banco Central en este comunicado que ha emitido y el cual le vamos a insertar para que también tenga acceso a él, ha emitido un boletín de prensa. Pero primero, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Bueno, un saludo, gracias por la oportunidad. Y yo creo que es importante hablar sobre los temas de país, el escenario económico, el escenario político, el escenario social, y principalmente porque el reto de Honduras sigue siendo de cómo sacamos adelante el país, cómo la suma de todos los esfuerzos individuales y el esfuerzo del gobierno a través de las políticas públicas sacamos el país adelante. Lamentablemente vivimos no solo en un país, sino que en una región con mucha desigualdad, con alto nivel de pobreza, y hay mucho por hacer para mejorar las condiciones del país. Sí, sin duda alguna, no sabemos qué ha pasado tantos años atrás y miramos retrospectivamente y estamos, no sé si hemos mejorado o hemos empeorado, fíjese, definitivamente. Con ese comentario que usted hace, no se me olvida. Yo recuerdo que en el gobierno pasado, cuando estaba una ministra de Finanzas, y ella mostró una curva del comportamiento de la pobreza. Hay que recordar que a partir del 2000-2001 se comenzó con la estrategia de la reducción de la pobreza, ¿no? Una cantidad de inversiones de millones de dólares para reducir la pobreza, y fue como bien como penoso y lamentable de ver que el comportamiento de la pobreza del 2001, 2002 hasta la actualidad, bajábamos un punto, subíamos un punto, y al final llegamos al 2024 con un porcentaje arriba todavía de pobreza, pues, y lamentablemente que se ha hecho en teoría una gran inversión y hasta ahora no hemos logrado reducir la pobreza, sino que también se ha incrementado la pobreza y se ha incrementado la desigualdad, y lo podemos medir con el tema de la migración, y no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, la parte de arriba de Sudamérica y el Caribe, y otras personas que vienen también de otro continente que utilizan todo el recorrido de Sudamérica, Centroamérica, México hasta llegar a Estados Unidos. El problema aquí es la reducción de la pobreza de quiénes. O sea, ¿quiénes han reducido su pobreza? ¿Quiénes han salido nuevos millonarios? O sea, porque el resto de la población, usted aquí luego lo ve, que son los dueños de los partidos que salen enriquecidos, su gabinete muchas veces y miembros de su familia. Pero de ahí la pobreza la va a ver por Lula, por todos lados. Es decir, la gente está en condiciones pírricas, en condiciones infrahumanas. O sea, hay gente que con menos de $1 come. Sí, yo creo que hemos hecho mal el papel como políticos, y principalmente porque en los últimos años hemos visto la política como un mecanismo de salir de la pobreza o mejorar las condiciones personales
o mejorar las condiciones a futuro, principalmente de los funcionarios públicos. Y los hemos olvidado de lo más importante, que al final un funcionario público, el don debe ser de servir, de brindarle seguridad, de brindar las herramientas necesarias para que los hondureños, hombres y mujeres, podamos salir adelante. Pero al parecer, y el tema ideológico también creo que los ha dañado mucho, y no solo en Honduras, sino que en la parte latinoamericana, porque a veces por defender a toda costa que la ideología que pregonamos es la correcta y va a traer los cambios correctos, lo olvidamos de lo más importante, y lo más importante son resultados. Sí. ¿Y qué piensas sobre este boletín? Aquí lo insertamos en este momento también para que le dé lectura, porque creo que no ha tenido acceso al boletín del Banco Central de Honduras, que dice que a fin de preservar la posición externa del país y atenuar las presiones inflacionarias, el Banco Central de Honduras modifica de 3.0% a 4.0% la tasa de política monetaria, la TPM. En su sesión ordinaria, mercado abierto, la economía hondureña ha enfrentado un contexto internacional y nacional con múltiples desafíos desde el 2022, incluyendo los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19, disrupciones en las cadenas de suministro y conflictos geopolíticos, así como el endurecimiento de la política monetaria a nivel mundial en respuesta a las presiones inflacionarias generadas por el incremento histórico en los precios de las materias primas, combustibles y costos de fletes, aunado a la profundización de la crisis en cascada. Se suman los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria y la jurídica también, y la de ciudadana también, y el fenómeno de la migración, que han afectado la dinámica de la actividad económica y la evolución de la inflación interna. Ante ese escenario, el gobierno de la República implementó, creo que esa palabra no existe, pero bueno, un conjunto de políticas públicas, principalmente en materia de subsidios, el precio de los combustibles y energía eléctrica, con el objetivo de mitigar el crecimiento acelerado de los precios de bienes y servicios producto de los choques de oferta que afectaron el país, y así contrarrestar su efecto en el ingreso y bienestar de la población, aunado al apoyo otorgado al sector agropecuario para fortalecer la seguridad alimentaria. Por su parte, el Banco Central mantuvo esa tasa de interés de 3%, promoviendo condiciones financieras favorables para facilitar el proceso de recuperación del dinamismo de la actividad económica afectada por el cierre global de las economías producto de la pandemia COVID-19. Estas condiciones han sido complementadas con los recursos canalizados a través del Fondo de Inversión Banco Central de Honduras, Banprovi, destinados a apoyar actividades productivas mediante la mejora en las condiciones de financiamiento, monto, plazo y tasas de interés. No obstante, con el fin de contener las presiones inflacionarias de segunda vuelta y fortalecer la posición externa del país, se fue evaluando la pertinencia, pereré. Bueno, dígame usted, en pocas palabras, ¿qué se entiende por esto? ¿Qué debemos entender los hondureños? ¿Qué consecuencias tiene? ¿En qué nos va a afectar? ¿En qué nos va a beneficiar este incremento de esta tasa? Bueno, lo que pasa es que por lo general, generalmente los bancos centrales utilizan la política monetaria para gestionar las fluctuaciones económicas y alcanzar estabilidad en los precios, lo que significa que la inflación puede estar tratando de controlar de que sea baja y estable. En muchos países desarrollados, los bancos centrales establecen metas de inflación, pero lo que se trata de hacer con la tasa política monetaria es restringir. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Ha crecido el crédito. Parece que el 2023 hubo alrededor de un crecimiento del 20% del crédito. Ahorita a la fecha llegamos a aproximadamente el 16%, y eso qué significa que hay mucha liquidez. Entonces, por una parte, el hecho de que tengamos mucha liquidez hace de que también se compren muchas divisas, y por algún lado lo que pretenden es como proteger el tema de lo de las reservas internacionales, porque al final se planteó de que había fuga de divisa. Sí. Y lo que pasa es que después vino el Banco Central, a través de las diferentes instituciones, pusieron techos de venta
a los bancos comerciales y pusieron limitaciones en las ventas diarias. Entonces, ¿qué es lo que provocó eso? Esto que provocó el tema de mercados negros paralelos también, y el tema también de que se había planteado de que había fuga de compra de divisas y fugas de divisas a otros países. Entonces, por una parte, lo que se quiere hacer con la tasa política monetaria es restringir, y esto es, si se aumenta la tasa política monetaria, aumenta el interés de préstamo al Banco Central a los bancos comerciales, y aumenta el interés también de los bancos comerciales a los diferentes cuentavientes, y esto significa que se aumenta la tasa, disminuye el crédito en todos los niveles, y al disminuir el crédito en todos los niveles lo que implica es bajar la liquidez, y al bajar la liquidez va a haber menos liquidez para compra de divisas, y también con esto en alguna medida controlar los temas inflacionarios. Claro, por lo menos desde el punto de vista teórico, el aumento de la tasa política monetaria también traería el incremento de la tasa activa, que son los créditos, y el incremento de la tasa pasiva, que son los depósitos, pero en la práctica por lo general solo le aumentan a la tasa de interés de los créditos, pero no le aumentan a la tasa de interés de los depósitos. Entonces el objetivo con esto es restricción de la liquidez en el país. O sea, esa restricción, ¿a qué nos lleva? Bueno, la idea es que, pero si se aumenta la tasa, va a haber menos crédito, y si hay menos crédito va a haber menos dinero líquido, sí. o dinero que se puede utilizar inmediatamente. Entonces, al haber menos dinero que se puede utilizar inmediatamente, por una parte, el objetivo es de que no haya mucha liquidez para con esto disminuir también el tema de la compra de divisas, porque se cree de que, bueno, no se cree, sino que siempre que hay restricciones del gobierno, siempre se crean mercados negros. Esto pasa como cuando el gobierno dice, y le pongo un ejemplo, el gobierno dice, bueno, este solo es un ejemplo, no es el valor en el mercado, en la realidad. Le pongo un ejemplo que, por ejemplo, la libra de frijoles o el cartón de huevo vale 90 lempiras en el mercado. Viene el gobierno y dice, no, voy a restringir precios, y el cartón de huevo no va a valer 90, va a valer 80. ¿Cuál va a ser la postura del empresario? Como a veces el gobierno no sabe todo el proceso de producción, entonces a veces con el precio de 80, cuando el gobierno fija un precio, el empresario puede perder. Entonces lo que hace el empresario es que guarda el producto, no lo vende, y lo vende pero en un mercado negro donde puede venderlo a 90 lempiras o más caro. Entonces lo mismo ha pasado, eso pasa siempre con las restricciones que vienen de parte del gobierno. Entonces el tema también con la restricción que vino de las divisas también creó un mercado negro. Entonces el mercado negro se da cuando hay otros sectores igualmente que tienen liquidez, y mediante esa liquidez compran divisas y las revenden. Y entonces, y principalmente por la necesidad, porque al haber restricciones, hay gente que por lo menos puede hacer de que no le dé un uso, o solo el uso que le dé a la compra de divisas es para revenderla, y le quita la oportunidad de que, por ejemplo, otras empresas que en realidad se ocupan la divisa para comprar en el extranjero, para comprar materia prima, y entonces puedan comprar. Y también lo que pasó con esto es que muchas empresas se empezaron a adelantar a comprar dólares con anticipación ante las limitaciones que habían, y ante la rigidez de la limitación que se dio ahorita, y eso empezó a incrementar la demanda. Entonces esto tiene como objetivo el tema de bajar un poco el tema de la liquidez para tratar de controlar el tema de la compra de divisas, y el tema también para la estabilidad de la inflación en el país. ¿Y eso cree que controla la inflación? Y esto no es una medida muy tardía en caso de proteger los fondos de las reservas internacionales, que se han venido a pique completamente. Y por otro lado, aquí tengo un enfoque diferente a lo que está planteando. Dice Roberto Lagos en su cuenta de Twitter. ¿Cómo se entiende el incremento de 100 puntos básicos del TPM el día de hoy por parte del Banco Central? La respuesta es sencilla, era la única forma de traer a la mesa de negociación al Fondo Monetario Internacional nuevamente. Sin embargo, falta ver si cumplirán la otra petición que el Fondo Monetario les pidió, deslizar el tipo de cambio, o como lo entiende nuestra población de a pie, de evaluación del Empira. Sobre el punto anterior, es importante mencionar que el Gabinete Económico
se golpeó el pecho durante 2 años diciendo que no se seguían recetas del Fondo Monetario. Inclusive todavía en la última semana, miembros del Gabinete Económico expresaron que no creían en las políticas de shock. Sin embargo, al final tuvieron que ceder e incrementar el TPM. ¿Y de qué forma? En 100 puntos básicos. Ahora surge la pregunta, ¿por qué se tenía que subir el TPM? Porque, bueno, en primer lugar, porque es un acuerdo con el Fondo Monetario. Y hay que recordar que hay limitaciones en el gobierno. Miren, uno de los retos importantes en el tema del presupuesto del país es un debate sobre el correcto uso. Mire, siempre han habido muchas críticas porque a veces la inversión pública que se hace es a cortoplacista. O sea, es una inversión que no es sostenible en el tiempo. A veces usted mira el bono 10.000, el techo, el piso, esto, pero porque son políticas públicas pensando en el próximo proceso electoral, no son políticas públicas pensadas a futuro, a que el país pueda crecer, a que sea sostenible lo que se pueda implementar. Entonces, el asunto es de que se ocupan recursos. Hay que recordar que para ajustar el presupuesto de la República a nivel anual se complementa con deuda. Y ante la ausencia de recursos, de igual manera, se dieron con la piedra en los dientes, porque donde pueden acceder con recursos ahorita es con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Claro, al acceder a recursos, el FMI propone su receta, pues, y la receta es esto. El tema de aumento de la tasa política monetaria y también el tema de la devaluación del empira frente al dólar. Y fíjese que, continuando con lo que dice don Roberto Lagos, dice que ahora surge la pregunta que por qué tenían que subir el TPM, ¿verdad? Dice, el gabinete económico tenía que eliminar el incentivo del arbitraje, es decir, el incentivo de que los agentes económicos sacaran los dólares de Honduras para colocarlos a tasas de interés más altas en el extranjero. La caída de las reservas eran tan preocupantes que ya no la podían contener de otra forma. Este problema, lo que le critico al gabinete económico es que durante 2 años perdieron reservas al no utilizar los instrumentos de política monetaria, es decir, qué falta de racionalidad económica. ¿Es correcta la medida? Se pregunta. Sí, es correcta, pero se necesita más para poder solventar todos los desequilibrios. Esto solo es la mitad de la historia. Ahora bien, lo que el gabinete económico debe explicarle a la población es que el sacrificio de incrementar el TPM para salvaguardar las reservas tiene impactos económicos sobre la población. Esto debería ser explicado. Si esta parte, de esta parte surge la última pregunta: ¿cuál es el efecto de aumentar el TPM? Es una política económicamente contractiva, ya que el mecanismo de transmisión del incremento del TPM presiona las tasas de interés domésticas hacia arriba, lo cual a su vez hace más caro el crédito, desincentiva la inversión y reduce la actividad económica y por ende se obtienen menores precios. O sea, el control de la inflación, lo que usted estaba hablando, ¿no? Es lo que le planteaba, que al final, es que mire, aquí hay que diferenciar. Número uno, el TPM y la devaluación, si el gabinete la decide aplicar, lo aplica por el tema de los acuerdos. Pero en la práctica, lo que tiene que ver con la TPM son restricciones, y principalmente porque el único fin de aumentar el TPM ocasiona restricción en el tema del crédito. Y recuerde que por lo general, y por eso la misma persona que usted está planteando sus argumentos ahorita, plantea eso, la importancia de eso, porque al final en empresas privadas se requiere aumento más bien del crédito, aumento del crédito para inversión, porque por lo general un buen porcentaje importante de los pequeños inversionistas y medianos inversionistas trabajan con puro crédito, y para poder incrementar la inversión se necesita aumento del crédito. Entonces, más bien cuando se quiere aumentar el crédito para estimular la inversión, se reduce la TPM. Por aquí se hace lo contrario. En este caso, se aumenta la TPM, lo que implica aumento en las tasas de interés, y esto tiene como objetivo reducir, en la práctica, lo que hace es reducir el crédito. Y con esto lo que quieren ellos es disminuir la liquidez para que internamente se desincentive la compra de divisas. Pero claro, ¿a qué costo?
Fíjese que aquí hay, en palabras sencillas, le puedo explicar a la gente, siempre es bien complejo, un poco árido estos niveles que manejan los economistas, y explicarle sencillamente a la gente, de una manera sencilla, qué va a significar, cuál es el efecto que le va a provocar, si realmente va a haber devaluación. La gente se preocupa, o sea, hay más inflación, van a subir más los precios de los productos. Si usted ganaba que 20.000 lempiras, ahora eso significa que va a ser 10.000 lempiras prácticamente ya en la realidad, o sea, en la Sí, práctica, lo que le afecta es su circulante, o sea, porque ¿sí? en palabras sencillas, lo que implica esto es que para sacar un crédito, la tasa de interés va a ser más alta, le va a costar más sacar un crédito. Y eso a Y todos los niveles. sí, a todos los niveles, desde el Banco Central, de préstamos de Banco Central a Banco Comercial y préstamos de los bancos comerciales a los usuarios de los bancos. O sea que el golpe le viene a la población, pues. Exactamente. Pues, entonces, esto pasa por una mala planificación, porque por querer salvaguardar algo, pues pasamos la presión a otro sector, pues porque al final, que con el tema de querer reducir la inflación y querer fortalecer las divisas y las reservas internacionales, lo que hacemos es incrementar la tasa política monetaria, que al final viene a aumentar todas las tasas de interés. ¿Significa esto o no? ¿Se le puede dar el término de un trancazo para la población ese incremento a esa tasa de interés? Sí, sí afecta, por ejemplo, a todos los que tienen préstamos, afecta al que quiere sacar un préstamo y quiere emprender en su negocio, afecta el tema de la inversión, lo afecta directamente, porque esto implica que los créditos van a ser más caros. Y recuerde que por la situación económica del país, la gente está trabajando con créditos. Y esta medida realmente nos está pasando la factura debido al mal uso de estas reservas internacionales, ¿o no? Sí, igualmente, porque recuerde que se aprobó, no sé si usted recordará que se acordó utilizar como 1.000 millones. Sí. En un determinado momento. Sí, probablemente. De un solo paquetazo, sí. Sí, probablemente, si no se hubiera utilizar esos 1.000 millones de dólares, tuviéramos un colchón para no haber llegado a esta medida. También es que la otra situación complicada para el gobierno es que imagino que están necesitados de recursos para hacer más inversión. Recuerde que vamos a año electoral, se necesitan proyectos. Al final, si ellos hacen proyectos o hacen cosas que son visibles, van a ganar políticamente. Entonces, me imagino que la necesidad de recursos conlleva también adquirir compromisos con el Fondo Monetario. Y si se implementa lo otro, que es la devaluación de la moneda, se los complicaría más. Porque, ¿qué implica la devaluación de la moneda? Al final, que vamos a perder capacidad de compra, vamos a tener menos dinero, vamos a poder comprar menos. Y hace como 2 meses, de un organismo internacional, dio un informe en el cual Honduras era uno de los países donde hay mala calidad de trabajo. ¿Qué significa eso? Que las personas ganan muy poco y que solo se está ganando para sobrevivir y para pagar deuda. Súmele a eso, de que solo estamos ganando para sobrevivir y a duras penas para pagar deuda, que usted va a perder capacidad de compra porque su dinero va a valer menos ahora. ¿Usted ha escuchado algunas insinuaciones o entre líneas, autoridades de finanzas, de decir de que probablemente haya una devaluación del empira frente al dólar? Es que mire, que hay que recordar que está ahorita el convenio con el Fondo Monetario. Es una posibilidad. Es una posibilidad porque va dentro de los acuerdos y es como una receta. Que lo vayan a implementar va a depender de ellos, pero también que vayan siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario implica que van a tener acceso a recursos. Y al final, en la medida de cómo vayan aplicando las políticas, vamos a ir determinando en realidad cuáles son los objetivos, porque hay algo también, y lo que le planteaba, que estamos en año electoral y es un año donde tienen que hacer obras, donde tiene que hacerse más visible el gobierno, donde tiene que mostrar resultados, pero para eso ocupa recursos. Y a propósito de años electorales, pasamos del campo económico, que realmente es el más doloroso, el que más afecta al hondureño de a pie. Pasamos al campo político, ya que, como dice usted, es un año electoral. 1.492 millones aprobados, o sea,
se solicitan. Aparentemente ya esta semana, el jueves, estaría aprobando ese presupuesto para elecciones internas de los partidos políticos. No se hicieron las reformas que la gente pretendía, quedaron en deuda con esas reformas políticas. Realmente es necesario que los partidos políticos sean financiados en sus elecciones internas por parte de nosotros todos los hondureños, estarles pagando esas elecciones internas. Son cosas que hay que evaluar. El tema del financiamiento, el tema también de la forma, el proceso electoral, principalmente uno de los puntos importantes que volvió a salir al debate, aparte del tema de los recursos, es el tema también del voto electrónico, porque mucho se había planteado anteriormente el tema del voto electrónico, que es una inversión extra de algunos 1.000 millones de lempiras, y en comparación con lo que pasó en Venezuela, pues entonces yo creo que hoy la gente, por lo que pasó, o con ese referente que tiene, quiere mejor que se mantenga la forma convencional de cómo se desarrolla el proceso, en el cual se puede contar en el momento y pueden ver garantes del conteo. Y sobre el tema de la inversión, va a depender mucho de la voluntad política de los partidos políticos, porque al final los partidos políticos son los que controlan el Congreso y son los que también toman las determinaciones. Entonces va a ser difícil de que eso pueda cambiar. O sea, una cosa es lo que se quiera, principalmente por la escasez de recursos y que tal vez esos recursos sirvieran mejor en el tema de hacer una inversión pública en más hospitales, más escuelas, o ayuda a personas de escasos recursos, pero al final lamentablemente la decisión siempre va a depender de los políticos. Hay que recordar que eso se deriva del Congreso Nacional, y están los partidos políticos y de las instituciones que están regidas también por representantes de partidos políticos. Entonces, como ciudadanos podemos querer de que eso no se dé en la teoría, pero en la práctica va a ser muy difícil que eso se pueda quitar. Es decir, deslegitimar esto que se dio en Venezuela, deslegitima prácticamente o las pretensiones de adquirir un sistema electrónico, de voto electrónico, y que se quede de manera rudimentaria como lo hemos venido haciendo, pero que siempre hay transmisión de actas, ¿no? Es decir, de una manera electrónica, ¿cierto? Pero en el conteo es aquí 1, 2, 3, votó por tal, votó por tal, votó por tal. O sea, pero cree que haya intenciones serias de los políticos en querer meter ese tipo de sistema a nuestro país. Es que en algún momento se planteó el tema del voto electrónico. Sí. No hubo voluntad. Ya en este momento algunos sectores plantean el voto electrónico, algunos sectores que se ponían antes hoy están a favor de que se dé el tema del voto electrónico, y otros que estaban a favor antes hoy están en contra, porque a pesar de que nosotros tenemos transmisión de actas, pero el conteo lo hacen personas en la escuela o donde está la urna, hacen el conteo, llenan la acta y el acta es la que escanean. El acta llega al Consejo, escanea al Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa, y hay personas que transcriben los datos de manera manual. Entonces, el proceso en alguna medida tiene veeduría y está certificado por los representantes de los partidos políticos. Y eso genera confianza. Claro, no significa que tecnificar 100% el proceso es que es malo o es manipulable o se puede hackear. Siempre y cuando se conforme por representantes técnicos de todos los partidos y tengan acceso a todo, creo que se puede auditar, pero bajo el precedente que se dio ahorita, creo que algunos sectores dieron marcha atrás sobre el tema del voto electrónico, y también no estamos preparados por la situación cultural, porque hay que recordar que no hay internet en todo el territorio del país. Es más, hay lugares donde no hay luz, hay lugares donde las urnas llegan, los militares las escoltan a través de mulas y caballos para que puedan llegar las urnas a esas escuelas. Entonces, no tenemos la capacidad tecnológica para implementarlo a nivel nacional. Y también si hoy estamos hablando de unas elecciones internas que van a ser muy caras, con el voto electrónico eso se duplica el precio por la parte tecnológica, por la adquisición del tema de la parte tecnológica y por la capacitación que debe haber a nivel nacional de todos los actores importantes. Sí, y en cuanto a lo que es este proceso de licitación
¿Esto estamos a tiempo todavía de llevar a cabo o cree que a última hora se empiecen a hacer compras directas, se empiecen a hacer licitaciones amañadas? ¿Cómo ve todo en esto? Porque para algunos, de hecho, las elecciones primarias ya están impregnadas. Desde ahí comienza el fraude. Algunos alegan de porque no tienen representantes todos los partidos políticos, pero a otros exigen de que sea mediante todo un sistema biométrico que pueda, o sea, en las elecciones internas, para que no haya abultamiento, principalmente aquellos candidatos, aquellos partidos que no tienen candidatos de oposición y que se van a elegir con un candidato único, para que sean reales ese tipo de votos. Es que recuerde que por eso es el tema también del debate con el tema de credencial. Bueno, a veces algunos partidos, bueno, nosotros estamos en un sistema de defensa del voto, y defensa del voto significa que cada partido tiene su representante en la mesa electoral, y a veces algunos partidos no es que no tienen agente, lo que pasa es que no tienen la capacidad económica, porque por ejemplo, si nosotros venimos, vaya, en operativa el día de las elecciones, o el día D, como le llamamos, imagínense que en las últimas elecciones teníamos un poquito arriba de las 18,000 mesas electorales, y en una mesa hay un representante propietario y suplente por cada partido político. Entonces estamos hablando de 36,000 personas, arriba de 36,000 personas a nivel nacional. Solo imaginemos que a cada una de esas personas le damos 50 lempiras, 50 para desayuno, 50 para almuerzo, 50 para cena. Si usted multiplica 150 lempiras, que es lo mínimo, porque al final el gasto es más por cada persona. Yo creo que ya no, yo creo que ahora no dan 50 peceros como decían antes. No, pero poniendo un ejemplo de lo mínimo. Le estoy poniendo un ejemplo de lo mínimo, claro. Le está poniendo de 50 pesos de una burrita, ¿va? Exactamente, estamos poniendo un ejemplo de lo mínimo, pero claro, el gasto es mucho más, porque no solo tiene que ver con la comida, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la merienda, y no solo son 3 tiempos, o sea, hay merienda incluida, y recuerda que esas personas se tardan hasta 2, 1 de la mañana. Entonces, pongámosle lo mínimo, 150 lempiras por persona. Si usted multiplica 150 por 18,000, son alrededor de 2,700,000 lempiras. Ahora se multiplica 150 por 36,000, son alrededor de 5,500,700,000 lempiras, no, 5,400,000 lempiras. Solo el día de. Entonces, solo el día de, solo poniéndolo lo mínimo. Sí. Entonces, sin carro, sin gasolina, sin movilidad, sin otros tipos de gastos. De logística. Entonces es un gasto. Entonces, ante ese tipo de gasto, y que muchos no están preparados, entonces lo que se planteaban 2 cosas: el tema de la ciudadanización de las mesas, o el tema del voto electrónico, pero lamentablemente no estamos preparados. Hay varios países que lo que hacen es que hacen un sorteo en el centro de votación, y escogen del sorteo del centro de votación, escogen que esa es la ciudadanización de las mesas, y mediante ese sorteo de las personas que le toca votar en ese centro de votación, las escogen para que sirvan como voluntarios en las mesas electorales, pero nosotros culturalmente no estamos preparados para eso. O también con el tema del voto electrónico. No estamos preparados porque a muchas personas se les puede dificultar utilizar tecnología. Se va a dificultar el tema de la adquisición de la tecnología, y se va a dificultar también el tema de la capacitación de las personas para la tecnología. Además de que solo con el tema de utilizar tecnología, póngale a lo que se gaste. Vaya, el periodo de elecciones generales pasados se gastaron como 1.500 millones de lempiras de la forma convencional. Póngale otros 1.000 millones más solo en situaciones de tecnología. Pues. Entonces, se encarece. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar en el proceso, y por eso es que se planteaba, porque cómo nosotros hacemos el proceso más transparente, y todo pasa por la mesa, porque al final en la mesa es donde se puede hacer o deshacer, es donde se hace el conteo, porque al final a Tegucigalpa llega la acta con el conteo que se hizo en la mesa, que se hizo en el sitio. Entonces, el proceso que hay que tratar de darle más pensamiento para fortalecerlo es el tema de la mesa y la conformación de la mesa. Entonces, ante las limitaciones que puedan tener algunos partidos por no tener la capacidad económica de cargar con el gasto de la representación en la mesa electoral del día D, otros por no tener personas, o otros por también
que se transparentara el tema del uso de las credenciales, que se plantearon estos diferentes mecanismos. Pero hoy, con la situación de repente de Venezuela, ya hay personas que quieren marcha atrás con la parte tecnológica y no, mejor dicen, no, mejor nuestro modelo que es viejo, se puede contar, podemos verificar y lo mantenemos. Lo que hay que hacerlo es ver cómo lo hacemos más transparente. ¿Qué tan negocio es poner un partido político aquí en el país? Fíjese que no le sabría decir, porque eso depende de los valores. Mire que está diciendo don Julio Navarro que son como más de 20 partidos políticos los que van a quedar inscritos de repente. Es que fíjese que también, ¿sabe qué es lo que pasa? Y eso no es un problema solo de Honduras, y eso es ver la geopolítica. ¿Qué es lo que ha pasado? Si uno le da una lectura de la geopolítica mundial, los ciudadanos están cansados de lo tradicional. Es más, los partidos no están democratizados. Hay partidos políticos donde no se puede crecer y el que crece lo terminan expulsando, sacando a los partidos políticos. Y otros que se han cansado de las propuestas tradicionales. Es más, por eso si usted se fija, aparecen candidatos antisistemas. Usted mira a un Donald Trump, es un candidato particular en Estados Unidos, o usted mira a un Javier Milei en Argentina, o mira en España con la irrupción de nuevas fuerzas políticas que le fueron a hacer competencia a las fuerzas tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante la ausencia de democratización de los partidos políticos, ante también la falta de credibilidad que han generado las fuerzas tradicionales, esto también hace que las personas quieran participar. Entonces, esto da como oportunidad el tema de la participación de nuevos partidos políticos. Lo que pasa es que se ha estigmatizado, porque vaya, según la Constitución de la República, todos tenemos derecho a participar en política, pero no crean, los partidos tradicionales no es fácil crecer, no es fácil ser candidato. Y por lo general, es candidato el que tiene la venia de la cúpula de los partidos o el que tiene los recursos. Entonces, ante todas esas debilidades del sistema político del país o de los diferentes países a nivel del mundo, es que viene la irrupción de nuevas fuerzas, de nuevas figuras, o el tema de los outsiders, o usted mira a un Bukele en El Salvador que salió del FMLN, después inscribió un nuevo partido, lo obstaculizaron dentro del mismo partido de él, vino, se agregó otro nuevo partido y ganó, y hoy se volvió a reelegir. Entonces, ante todas estas situaciones de falta de democracia dentro de los mismos partidos políticos y ante el desgaste de las fuerzas políticas, también se buscan opciones. Lo que pasa es que a veces todo, ¿cómo le puedo explicar? A veces todo se mira como en torno a temas económicos, pero yo le hago una consulta directamente a usted, como ciudadano. Los dos somos ciudadanos de este país. ¿Usted cree que vivimos en la Honduras justa, en la Honduras correcta, en la Honduras de oportunidades? Fíjese que esa pregunta yo se la dejaría a los analistas de la noticia, que son todos los que hemos invitado, o sea, todos son... Ajá. Y son todos los que nos están viendo, que la contesten. Y eso lo van a contestar en las redes. Porque realmente esa es una buena pregunta, fíjese. Por eso aquel decía, la Honduras de allá y la Honduras de acá. Yo no sé a qué se refería, ¿va? Pero realmente yo le hago otra. Mire, ve, usted, ¿qué lecciones nos puede dejar o le puede dejar a la clase política estas elecciones de Venezuela, a nuestro país, a la clase política, ingeniero? Bueno, lo primero, sobre la pregunta que le hacía, ¿sabe por qué se la hacía? Sí. Porque objetivamente como país estamos mal. Vaya, yo le pongo un ejemplo. Gracias a Dios yo he tenido la fortuna de estudiar varias carreras, de tener maestría, y no crea, no es fácil encontrar un empleo. Es más, todavía el país se da lujo porque hay personas profesionales de pagarle todavía aún menos, porque si usted no acepta, le dan el empleo al que sí acepta, pues. Entonces, hay muchas injusticias, falta de oportunidades en el país. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que al final todos tenemos la responsabilidad de buscar y salir adelante. Claro, no ver a la política como la oportunidad de salir de la pobreza, porque no debe ser así, sino que ver la política como en realidad el don de personas que quieren generar o construir un bien por los demás. Entonces hay mucho por hacer en el país. Entonces yo no lo miro tanto como en temas de que la gente quiere hacer dinero. Yo creo que es como el tema de que la gente también está
porque nosotros siempre los hemos quejado. Aquí hay muchos buenos profesionales en el país, graduados de mejores universidades del mundo, de Estados Unidos, pero son personas que no quieren participar en política porque a veces uno solo pone un pie en política y ya lo asocian con todo lo malo. Entonces, hay muchas personas bien preparadas, con capacidad de liderar en los diferentes niveles electivos del país, pero no dan el paso porque miran que la política es sucia. Entonces, el asunto es de que debemos de exhortar a que los buenos hondureños, o los buenos hondureños preparados y con capacidad y con experiencia, den un paso hacia adelante y sean las personas que puedan dirigir para que redireccionen el país. Mientras los buenos y los más preparados más bien se hacen a un lado, le damos la oportunidad a que personas inexpertas o que no tengan una visión del país estén frente y estén dirigiendo el país. Entonces, yo creo que ese es el reto en el país, de tratar de ver, porque al final, si construimos un país con mejores condiciones, salimos ganando todo. Entonces, seguimos tratando de construir ese camino. Y bajo esa premisa, creo que es válido que el que quiera participar en política se dé la oportunidad de participar. Claro, va a ser difícil que le den oportunidad en los partidos tradicionales o en los partidos grandes, va a ser difícil crecer. Eso por un lado. Y por lo otro, ¿qué elecciones los trae el tema de Venezuela? Bueno, hay que respetar la democracia, hay que tratar de luchar por fortalecer los procesos eleccionarios en el país, porque sean transparentes. Yo creo que al final cualquier partido político puede pregonar el marco ideológico que quiera, el plan de gobierno que quiera, pero yo creo que todos lo debemos de ajustar a la democracia y tenemos que también tratar de luchar por fortalecer y tener procesos que sean lo más transparentemente posibles y que puedan ser auditables y que no generen ninguna duda, porque al final yo creo que la política es eso, de los consensos y los disensos. Al final no sería más bien malo que todos pensáramos de la misma manera. Yo creo que tienen que ver los contrapesos en la política, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo todos y tenemos que tratar de ver cómo fortalecemos el próximo proceso electoral, porque también Honduras no se escapa de esa realidad, de tener procesos electorales donde se especula sobre el tema de la transparencia, se especula sobre el tema del fraude. Entonces hoy, para el proceso anterior, se cometió el error de hacer reformas electorales en el camino. Hoy ni hicimos para este proceso electoral del 2025, ni se hicieron reformas electorales. Entonces hay mucho por mejorar. Yo creo que debe haber voluntad política de los partidos políticos para tratar de mejorar el proceso electoral y para no tener conflictos internos en el país, porque es feo que después de un proceso electoral la sociedad esté dividida, hayan marchas en la calle, hayan confrontación de los diferentes sectores de la sociedad, porque al final quien sale perdiendo es el ciudadano de a pie, el que se sigue obstaculizando en su crecimiento personal y en las oportunidades que puede acceder. Sí, fíjese que aunado a esta reflexión que usted hacía y en el cual pues hacía la consulta y también respondía a la misma, se le agrega que el alimento que no se busca a la gente con el expertise para que pueda dirigir instituciones dentro de la administración pública. Entonces se deja por fuera gente muy preparada o hondureños que quieran participar incluso hasta en política, se dejan por fuera o sencillamente no se meten porque no les conviene, los van a tildar de corruptos, los van a desprestigiar completamente. Entonces la gente buena no se mete y la gente lo que hace es que mejor, imagínense que andan un montón de gente que ha sacado maestrías y que ha sacado doctorados, incluso médicos, que lo que hacen es que mejor se van del país, pues, o sea, buscan cómo emigrar, pues porque no hay oportunidades de trabajo y las oportunidades que existen se las dan a las personas que tienen alguna simpatía política y eso es viejo y eso lo hacen todos los partidos políticos, pero muchas veces no buscan la persona más capaz dentro de su partido político que pudiese dirigir la administración pública. Entonces, ¿qué hay? Hay un atraso completo. Mire la ejecución presupuestaria dentro de las instituciones. ¿Cómo la puede interpretar eso? Es que mire, usted tocó un tema importante, porque fíjese que se ha planteado varias veces la carrera del funcionario público, porque nosotros no podemos estar reseteando nuestras instituciones cada 4 años, porque por eso es que usted mira a veces mala atención,
mala ejecución presupuestaria, mala planificación, pocos avances en las metas institucionales, o mira que las instituciones se van degradando, pues, que se miraba de un hotel hace muchos años atrás, que era una empresa rentable. No hemos podido todavía sobrellevar el tema de la matriz energética, de la ENE, y así otras instituciones. Entonces, lo complejo es de que cada 4 años que hay un nuevo gobierno de los diferentes partidos, se resetean las instituciones y es personal nuevo. ¿Y qué implica eso? Que si un partido en el gobierno está 4 años, 2 años y medio le toca a los funcionarios entender y empaparse bien de sus funciones, y ya cuando más o menos lo entienden, ya se les está venciendo el tiempo, ya más bien entran a campaña electoral, y al final no hay crecimiento y no hay mejora en las instituciones. Entonces, eso es importante. Y lamentablemente en el país no hay meritocracia. Mire, yo comprendo y es válido, pues, pero creo que los hemos mal acostumbrado aquí en Honduras de creer de que estar metido en política y hacer política es para que forzosamente tengamos un empleo. Yo creo que al final, en primer lugar, llegar al gobierno es para mejorar las condiciones en términos generales, y al final, si se mejoran las condiciones del país en términos generales, también el militante de ese partido político se mira beneficiado, pero el papel de un gobierno no es la generación de o emplear a todo el mundo. El papel de la empleabilidad la tiene la empresa privada, Así los es. inversionistas. Así es. Entonces lo que pasa es que ahí los hemos equivocado, y ese ha sido un problema en América Latina, y hasta el mismo gobierno de Estados Unidos lo ha sufrido en los últimos años, porque ante esos índices altos de desempleo, lo que se hacen es que ensanchan un poco más la masa laboral de los gobiernos. Pero ¿qué implica eso? Que hay muchos recursos, y usted lo mira en las matrices presupuestarias de las diferentes instituciones, que casi prácticamente el 70-80% de los recursos va destinado a la parte laboral, pero no a la ejecución de proyectos ni a la proyección institucional. Pues entonces son cosas que hay que tratar de mejorar en las políticas públicas, porque al final, como hondureños, tenemos que comprender algo. Nosotros podemos militar en un partido político, podemos trabajar para un candidato, pero no significa que obligatoriamente tenemos que tener un empleo. Lo que sí debe haber una responsabilidad como mínima del que llega como funcionario público, como presidente de la República, es de que trate de mejorar las condiciones del país para que todos tengamos oportunidades, porque al final hay muchas cosas por mejorar. Nosotros estamos teniendo fugas de cerebro. Por lo general, el que se logra sacar una maestría, un doctorado afuera, se termina quedando afuera, porque ¿para qué va a venir? Para competir con alguien que nunca, que no sacó esto. Y no es que unos sean mejores que otros. Yo creo que también hasta eso hemos fallado en la matriz educativa del país, porque, mire, todo tipo de empleo es importante. Desde que tiene doctorado, maestría, desde que sabe electricidad, albañilería, todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de capacitar a todas las personas con un oficio o con una carrera formal, para que todos se podamos defender. Pero una vez que todos los ciudadanos tengan acceso a una preparación, ya sea formal o informal, que también tengan la oportunidad de desarrollarse, pero para eso también hay que crear condiciones de crecimiento en el país para que se den esas oportunidades. Y eso, vaya, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita con el tema de la tasa política monetaria, que es lo que se busca siempre en el país: crecimiento de inversión. Y mucho crecimiento de la inversión se da por acceder a crédito, porque a veces el pequeño y el mediano empresario, que son el sector que está generando más empleos ahorita en comparación a los empleos públicos, en comparación a la gran empresa, son los que trabajan con crédito. Y si usted viene y le aumenta la tasa de interés de crédito, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, pero está dando la oportunidad a personas que pueden invertir a través del crédito. Sí, pero fíjese que ahí yo quiero hacer una observación, y es en cuanto, si bien es cierto que el Estado no es el que genera el empleo, pues sí lo genera la empresa privada, pero la tramitología, si usted no busca, digamos, la gente capacitada que va a dirigir, y para que no le atrasen los procesos, esos procesos burocráticos, que de repente hay gente que sí está interesada en invertir y en generar empleo, y lo que le ponen es una gran cantidad de trabas y una gran cantidad de impuestos, la gente termina yéndose. Y de repente el empleado público donde usted llega no sabe ni lo que tiene que hacer muchas veces. Entonces, ahí es donde digo yo, o sea, si no, por lo menos no estorbe, pues, o sea, si no ayuda, por lo menos no estorbe.
Pero ahí es donde le digo yo que si bien es cierto que no genera empleo el Estado, pero debería de promover para que la gente invierta, pues, es decir, con la cuestión de impuestos y todo eso, ¿no? Usted tocó un importante porque es que mire, y a veces no se ha querido ver de esta manera, pero la empresa privada con el gobierno son complementarios, porque el que genera empleo es la empresa privada y el que crea las condiciones es el gobierno. Pero ¿cuál ha sido por lo general la dinámica más bien últimamente? Hay confrontación o enfrentamiento entre la empresa privada y el gobierno, cuando debe ser complementario, porque al final, si crece la inversión, si crecen las empresas nuevas, si crece la generación de empleo, el gobierno se termina también beneficiando con buenos indicadores. Y yo creo que aquí es donde ha habido como falta de una visión más amplia, solo se ha visto el árbol, no se mira el bosque, a la hora de llegar a consensos con la empresa privada y también a llegar a acuerdos importantes, porque es necesario incentivar el crecimiento de la inversión nacional y la inversión extranjera. Es más, el hecho de que la tasa de política monetaria estaba a 3, había un importante crecimiento en el tema de los créditos a nivel de la empresa privada y eso implica más inversión. Entonces yo creo que son estas cosas las que igualmente a veces no las comprendemos y a veces el gobierno quiere ir por un lado y cuando yo creo que para cortar caminos y de una manera más inteligente llegar a acuerdos con la empresa privada porque al final todos los sectores son importantes. Sí, claro. Sí. Mire, ya estamos por concluir, pero no quiero que se me quede esta pregunta en el tintero. Y al fin la UD desapareció, se murió la UD. Fíjese que ahorita estamos todavía en el aire. Mire, yo fui candidato presidencial en el 2021. Hay que recordar que la ley cambió y ahora ya no, si un partido no saca a un alcalde o un diputado, el partido desaparece. La UDER como partido no desaparece, sino que se desafilia del sistema de partidos políticos. Entonces pasó el proceso electoral de 2021. Igualmente, yo con mi junta directiva hay una... ¿Y ustedes tienen algún alcalde o algún regidor, ingeniero? Solo tenemos 3 regidores a nivel nacional, ¿no? 3 regidores a nivel nacional. Tenemos 2 en Yo y 1 en Olancho. ¿Y eso qué significa? No, al final la ley habla de alcaldes y diputados. Sí, no de regidores. Sí, entonces fíjese, cuando pasó el proceso electoral del 2021, yo iba a una conferencia de prensa donde como partido éramos respetuosos de la ley y de igual manera, como dirigentes del partido, asumíamos la responsabilidad de no cumplir metas políticas. Entonces, inmediatamente, nosotros en enero del 2022 los acercamos al CNE, igualmente tratando de ser justos y respetuosos a la ley, y a preguntarles de cómo iba a ser el proceso. Entonces ellos nos plantearon extraoficialmente que iba a haber un proceso en el cual se iba a llamar a los partidos políticos, se iba a una reunión, se iban a plantear argumentos y ellos iban a tomar una resolución. El asunto es que han pasado 2 años, 7 meses y nosotros hemos estado 2 años, 8 meses ya como ahorita en agosto, hemos estado yendo y no han dado ninguna resolución. Y está pasando el peor escenario que nosotros lo hubiéramos planteado. ¿Por qué? Porque estamos a menos de un mes del llamado a elecciones y no hay una resolución sobre nuestra realidad política. ¿Significa que se van a quedar sin participar en el próximo proceso electoral? Hay una posibilidad. Lo que pasa es que es la posibilidad que teníamos como en último lugar, que es ir en alianza con otros partidos políticos. De hecho, hemos tenido ya varias propuestas de varios partidos políticos y que nuestros candidatos participen a través de otros partidos políticos. ¿Han conformado cuadros, ingeniero? Sí, hemos seguido trabajando. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad económica para hacer publicidad, porque al final nosotros existimos. Hasta este día, nosotros existimos como partido normal, con todas nuestras responsabilidades. Los han exigido los informes anuales a Política Limpia, nuestros informes mensuales al Instituto de Acceso a la Información Pública, y si no los presentamos nos multan como partido político. Entonces, hasta ahora lo que ha pasado es que no ha habido una resolución. Claro, ha habido una campaña en contra de nosotros, de que se ha dicho de que la ley es clara y todo eso, pero no es culpa de nosotros. O sea, yo traté de ser lo más objetivamente posible, aceptar resultados, me acerqué al CNE, pero el CNE dijo que iba a haber un procedimiento y al final ese procedimiento no lo han ejecutado. Entonces, no es cuestión de solo interpretar la ley, pues, sino que al final es el Consejo Nacional Electoral
que ha postergado una decisión ya durante 2 años, 8 meses. Pero sí existen como institución política, como instituto político. Sí, es que aunque aparezca que sea la resolución de que lo que pasa es que según la ley nosotros los regimos bajo un sistema de partidos políticos. Y entonces lo único que va a pasar es que a la UD la desafilian del sistema de partidos políticos y no podemos participar en elecciones formalmente como UD. Pero la UD como partido sigue existiendo formal porque tiene su propia personalidad jurídica. Lo único que no va a ser parte del sistema de partidos políticos de Honduras. Solamente a través de una alianza. A través de una alianza. O sea, nuestros candidatos pueden participar a través de otros partidos. Y hay acercamientos ya con partidos políticos. Sí, de partidos pequeños como partidos grandes. Sí. Lo que pasa es que estamos esperando, bueno, aunque ya a estas alturas, independientemente de la resolución que haya, lo más seguro es que vamos a ir en una alianza. Solo estamos esperando algunos procedimientos que se ejecuten para reunir los estados directivos de la Asamblea y tomar decisiones. Sí. ¿Y qué candidato? ¿Tienen algún candidato presidencial? ¿Tienen candidatos a alcaldes? ¿Tienen candidatos a diputados? Yo creo que por el marco de las posibles alianzas, creo que al final vamos a apostar a diputados y alcaldías. El tema de la candidatura presidencial va a quedar en el marco con el partido que vayamos, el candidato que lleve. Ya, ¿y de cuántos miembros están hablando todavía de este partido político? Bueno, nosotros tenemos una membresía a nivel nacional, que son líderes, ¿no? Que son líderes. Lo que pasa es que a veces nosotros siempre se los mide por la votación presidencial, pero si usted saca el conteo de votación que tenemos nosotros a nivel de diputados y alcaldes, tenemos una votación importante a nivel nacional. ¿Ha habido oportunismo dentro del partido? ¿Hay gente que se ha aprovechado del partido y desapareció completamente? Sí, en el camino. Tenemos mucha gente que formó parte del partido en los buenos momentos. Creo que Doris Gutiérrez formó parte también de esto, ¿va? Hay varios diputados actuales que son diputados de Libre, de hecho. Que fueron diputados por la UD. ¿Me recuerda alguno, ingeniero? Sergio Castellanos, Cintia Ayala. Ajá. Rafael Alegría fue candidato a diputado por la UD, nunca salió electo, pero fue parte de la UD también. Hay varias personas que hoy están en Libre, que estuvieron en los buenos momentos. El mismo el alcalde. Hay un alcalde en Olancho que fue miembro del TCE, se me olvida, Marco Ramiro Lobos, que fue miembro del CNE por la UD. Ajá. Estuvo en el INA por la UD, alcalde por Libre en Olancho. ¿Y cotizaron en su momento para la UD o solamente...? La UD nunca ha tenido esa política de cotizar internamente porque siempre ha sido respetuoso de eso. Hemos sido casi los únicos partidos que nunca hemos pedido, nunca ha habido deducciones internas. Ok. Ingeniero, le agradezco mucho. Muy amable. Muchas gracias a usted. Más bien, muchas gracias a usted por la oportunidad. Se fue rápido la hora. Muchas gracias y cualquier cosa estamos a la orden. Bien, muchas gracias. El ingeniero Alfonso Díaz Narváez, presidente de la UD todavía, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.